días, bienvenidos. La enseñanza de esta mañana, quiero decirle, tiene un propósito. El propósito que Dios tiene es que podamos aprender de las vivencias pasadas y así ayudarnos para no cometer quizás los mismos errores que cometieron las personas, sobre todo que nos habla aquí la Escritura, la Biblia. Exhortos encontramos en la Escritura desde el principio hasta el fin, y creo que a ninguno nos gusta ser exhortados. Creo que no va con nosotros, y no va con nosotros por nuestra carne, nuestra caída, el pecado original, pero Dios sabe que debemos de tratar con los exhortos que Él nos hace, que nos da. ¿Por qué? Porque son para bendición nuestra y bendición de los demás. Lo que más quiere Él es que la disfrutemos, la pasemos mejor, y necesitamos ser corregidos o corregir algunos detalles que hay en nuestras vidas para que pues esto sea mejor tanto para el prójimo como para nosotros mismos. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, nosotros encontramos la historia de Noé. Es una buena historia real, y Noé tuvo una urgencia en su vida más que cualquier otra cosa. A grandes rasgos tú vas a leer en la Escritura y te vas a dar cuenta, pero la urgencia que hubo en Noé es de que él, como su familia, sus hijos, de la misma manera que su esposa, pues fueran salvos, tuvieran una correcta relación con Dios, y le gustaba, buscaba y quería hacer lo que sea necesario para que hubiera una buena relación con Dios. Este era el objetivo principal en la vida de Noé. Entonces tú ya puedes ver, leyendo la Escritura, la Biblia, el resultado de todo lo demás. Pero encuentro a otro hombre, otro varón. Este caso es Lot. Lot, nos dice la Escritura que Lot fue un poco, quizás mucho, descuidado, no solamente con él, sino con su esposa y sus hijas, a tal grado que el objetivo principal de su vida era ser prosperado, es decir, vivir de la mejor manera. Desde el principio, desde que se desliga de su tío Abraham, podemos darnos cuenta que él siempre buscaba la prosperidad. Ahora, no es malo buscar la prosperidad, pero sí, cuando va por delante de ello nuestra familia u otras cosas más importantes, nuestra relación con Dios, pues sí, verdaderamente vendría a ser un caos. Nos dice la Escritura que Noé fue advertido por Dios. Fue advertido por Dios de las cosas que sobrevendrían en los siguientes días, meses y años. Entonces él pudo escuchar claramente la voz de Dios y prepararse para esos días difíciles que vendrían en el futuro. Se preparó y pudo librar su vida, la vida de su esposa, la vida de sus hijos y de sus nueras. Y en el caso de Lot, yo analizando me di cuenta que Lot no escuchó la voz de lo que vendría sobre Sodoma, Gomorra y otras ciudades. Sin embargo, Abraham, su tío, sí supo, sí escuchó, sí oyó la voz de Jesús, la voz de Dios, de lo que vendría sobre estas ciudades. Creo que en total eran 5 o 7. Ahora, me pregunté por qué razón Abraham, su tío, sí escuchó lo que vendría. ¿Por qué razón Lot no, viviendo en ese lugar tan difícil donde estaba viviendo? Yo me imaginé, por lo que la Escritura me dice, que Lot no tenía mucho tiempo para pasar con Dios. Tenía otros tratos, tenía que atender otros negocios, otros asuntos que eran todavía más primordiales para él que platicar con Dios y darse cuenta cuál era el plan de Dios para su vida, para los suyos, como para la ciudad, para toda esa región.
Y eso, en realidad, yo puedo entender que él no escuchó la palabra, El mismo mensaje que tenía para Abraham, no lo escuchó Lot. Entonces yo puedo pensar también que en la iglesia de Jesucristo hay personas que escuchan el mensaje de Dios con mucha claridad, otros quizás turbiamente, y hay alguien que le pasa desapercibido realmente los planes de Dios. Y sobre todo hoy, en nuestros días, en los días que estamos viviendo, son días que están marcados muy claramente en la Escritura. Cientos de años atrás no había mucho mover del plan original de Dios, pero hoy en nuestros días sí hay unos movimientos que Dios está haciendo fuertemente, pero habrá muchos creyentes que desgraciadamente no se van a dar cuenta de lo que está pasando. Ahora, si Lot la libró fue por la intercesión de su tío. Si alguno de los tuyos la libra, es por intercesión tuya. Es decir, porque usted está intercediendo quizás por alguno de sus parientes que lo ve frío en su relación con Dios, o quizás lo ve peor, tibio, y usted está orando, entonces puede ser sacado de esa hecatombe y esas dificultades que están viniendo sobre la tierra, con mucho dolor, como le pasó a Lot, que realmente lo que salió de la familia de Lot, pues solamente fueron sus hijas, fue lo que alcanzó a lograr, porque su esposa estaba tan enamorada del ambiente de Sodoma, que no logró salir de allí, volteó hacia donde estaban sus intereses, y es lo que Dios le había dicho: no volteen a ver la ciudad de Sodoma, no voltees a ver al mundo, lo que el mundo te ofrece. Y si sigues estudiando la Escritura y lo que aconteció con Lot y con sus hijas, pues fue verdaderamente un caos, a tal grado que abusaron, violaron a su padre. Y el resultado de los hijos de Lot y sus hijas, pues son los principales, o fueron los principales enemigos del pueblo de Dios. Entonces es muy serio no escuchar, no estar en el ambiente de Dios. En Lucas capítulo 17, el Señor Jesucristo está usando precisamente a estos dos personajes, su vida, los acontecimientos que estuvieron viviendo durante ese tiempo, y el Señor lo usa precisamente para ilustrar, para dar una clara idea de lo que podrá suceder hoy en los días que nosotros también estamos viviendo. En el Evangelio de Lucas capítulo 17, el versículo 26, si tú lees todo este capítulo y otros, te vas a dar cuenta realmente la situación en que estaba viviendo Lot, como estaba viviendo Noé, y quizás puedes lograr darte cuenta que hay algo también que está sucediendo hoy en nuestros días. El versículo 26 dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del hombre. Está hablando de su manifestación, de cuando habrá un cambio grande sobre toda esta tierra. Nos dice que en los días de Noé, el versículo 26, que así como fue en los días de Noé, también será en los días del Hijo del Hombre. Nos dice que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Qué había pasado en los días de este hombre llamado Noé? Que nadie quiso escuchar, a excepción de su familia, el mensaje que tenía Dios. Y conste que Dios se pasó un buen tiempo a través de todo este hogar tratando de mostrarles la gracia y el amor de Dios, pero nadie escuchó. ¿Qué es lo que había en ese tiempo? Pues algo normal, aparentemente. Nosotros podíamos decir que comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento. Algo que quiero recalcar un poquitito: era un tiempo donde se cambiaban las parejas, es decir, se casaban una vez, haz de cuenta como aquella mujer de Samaria que visitó el Señor Jesucristo, que tenía ya 5 maridos y con el que estaba viviendo no era su marido. Entonces ya era el exceso. Y eso, cuando nos dice aquí que se casaban y se daban en casamiento, nos quiere decir que había una manifestación de cambio de pareja por cualquiera que fuera la dificultad o el problema.
no duraban mucho tiempo unido una pareja, un hombre, una mujer, sino que estaban cambiando constantemente. Eso es lo que había en los tiempos: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Bueno, ahora, yo quiero decirte que el Señor, usando este estilo de vida. Algo asombroso ocurrió después de que se dio este estilo de vida, que es el estilo de vida que yo estoy encontrando hoy en nuestro tiempo. Hoy yo puedo ver matrimonios que se deshacen. Bueno, tengo en mente una persona, 2, 3, 4, 5, no, pero solamente te voy a platicar de alguien así a grandes rasgos, que he visto matrimonios que duran 30 días. Estoy hablando de creyentes, no estoy hablando de incrédulos. Y en menos de 30 días ya están consiguiendo otra pareja, el uno o el otro. Y después de tener una pareja y desecharla por 2 o 3 años, vuelven a adquirir otra pareja, casándose y dándose en casamiento. Esto sucede en la iglesia cristiana. Puedo imaginarme que fuera de ella, pues las cosas son todavía más serias. Ahora, los hombres vamos a experimentar, o se va a experimentar, 3 tipos de consecuencias por el estilo de vida que se tenga. Una de ellas es que podemos escapar, fíjate bien, de la destrucción, de los problemas que vienen sobre de esta tierra sin ninguna dificultad. Habrá un tipo de hombres, de personas que la van a hacer fácil y llanamente por su relación con Dios, porque están buscándole, están escuchando su voz, están observando los acontecimientos que suceden alrededor, se están dando cuenta a través de los medios de comunicación lo que sucede aquí, lo que sucede allá, y el estilo de vida que se está dando dentro de la sociedad. El realce de cosas que realmente antes eran, pues se hacían en el oculto, hoy ya se hacen, hasta se exigen derechos. Bueno, otros serán sacados, como dice Amón, ¿verdad? Como dijo Amós, difícilmente la librarán, como le sucedió a Lot. La Biblia nos dice que como un tizón sacado del fuego. Y así yo me puedo imaginar aquella persona que estaba clavada a un lado de Jesucristo, que era un ladrón, era esto, era aquello, y en el último momento aclamó a Dios y el Señor Jesucristo le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La libró, gracias a Dios, así como un tizón sacado del fuego. Entonces habrá personas, sí, que estarán con muchas dificultades, muchos sufrimientos, también van a lograr salir de ello, pero la Escritura me dice que la gran mayoría va a entrar a una situación tan difícil, a una tribulación como no tenemos idea. La Biblia está describiendo ese tiempo que se avecina sobre esta tierra como algo que no sucedió atrás ni sucederá adelante con respecto de las dificultades, la angustia, el clamor que habrá de las personas, y no van a encontrar respuesta. Y esto realmente le duele a Dios su corazón, y creo que nos debe de doler a nosotros los creyentes, que conociendo la verdad nos quedamos callados, a veces teniendo la oportunidad para decirle a otros que hay una respuesta a su necesidad. Yo sé que no le vas a hablar de la tribulación, pero le vas a hablar de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, podemos darnos cuenta que él dice, el versículo 28, así mismo como sucedió en los días de Lot: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. El versículo 30 dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hay 2 manifestaciones grandes futuras en nuestro caminar. Uno, cuando el Señor Jesucristo venga y saque a su pueblo de esta tierra para que no vea esa dificultad que vendrá sobre la tierra, aunque no nos vamos a escapar de presiones muy fuertes antes de que esto se dé.
Entonces, esa es una manifestación de Jesucristo que la Biblia nos describe. Y la otra es su segunda venida hasta esta tierra, donde todo ojo le verá. En la primera, solamente los creyentes seremos arrebatados, seremos levantados hasta las nubes, vivos y muertos, creyentes, la novia de Jesucristo, y seremos trasladados por el poder del Espíritu Santo hasta la presencia de Dios para celebrar unas bodas allí en el cielo, que van a durar 7 años. Hermosa boda. Ahora, los que se van a quedar aquí sobre esta tierra, pues van a sufrir una gran cantidad de dificultades. Y la Escritura nos dice que será como en los días de Lot. Ahora, ¿qué sobresalía en los tiempos, en los días de Lot y donde vivía Lot? Sodoma, Gomorra, toda esa región se había infestado uno puede decir, de homosexualidad. Había una gran cantidad de homosexuales, desde el mayor hasta el menor. Todos tenían esta tendencia, por lo que encontramos cuando llegaron los 2 ángeles a rescatar a este hombre, a Lot, a su esposa y a las hijas. Nos dice que la gente, los conciudadanos de Lot, quisieron que les sacara de su casa a los ángeles, que no sabían lógicamente los habitantes de la tierra, los habitantes de esa región, pero ellos querían abusar, querían conocerlos, lo que es hablar de sexo. Y bueno, pues esto no se dio, gracias a Dios, pero sobresalía una gran cantidad de homosexualidad. La Biblia nos dice que desde el mayor hasta el menor intentaban violar a estos 2 seres angelicales. Y eso es lo que la Escritura nos dice con respecto de Lot y de Noé. Ahora, ellos fueron advertidos de una o de otra manera. A Lot tuvieron que sacarlo a prisa, nos dice la Biblia, como que tenía pereza de salir, como que en realidad no le urgía mucho, aunque le inquietaba a tal grado que los ángeles, uno de ellos tuvo que tomar la mano de 2 y otro a las hijas para sacarlos a prisa, porque ya venía el fuego sobre de estas ciudades. Ahora, yo voy a ir al libro de Pedro, a la segunda carta de Pedro. En la segunda carta de Pedro nosotros encontramos allí, pues, algo que nos puede ayudar a entender si realmente esto sucedió, o lo que encontramos que la Biblia nos dice que va a suceder, irá a ocurrir. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 5, Pedro, el discípulo, el apóstol, está diciéndonos, voy a leer desde el 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahora, fíjate bien, no los perdonó porque no había medio, no había forma de perdonarles, para que tengas una ligera idea. Ahora el versículo 5 nos dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. Estaba viviendo en un lugar donde realmente no debería de haber vivido. Él estaba siendo afligido por todo lo que estaba viviendo y como queriendo cambiar las cosas, pero pues no podía cambiar las cosas porque se había habituado al estilo de vida de los moradores de Sodoma. Ahora, nosotros podemos darnos cuenta que Dios, dice la Escritura, que no las perdonó. Aunque había perdón para cada uno de ellos, había perdón para cada persona. Bastara que se arrepintieran de su pecado, aclamaran a Dios por el perdón, lo recibieran como su Señor, como su Salvador, reconocieran a Dios como su Dios, único Dios, no más, no menos, el primero en la lista de todas sus prioridades antiguas. Ahora, Dios quería perdonarlo, tú sabes, te das cuenta, tanto a Gomorra, Sodoma, como todos los que vivieron aquellos antes del diluvio.
Ahora, tenemos nosotros que darnos cuenta que Dios cumplió su palabra. Y lo que estamos viendo en la escritura de lo que va a ocurrir sobre esta tierra, uno no puede dudar de que Dios, bueno, a lo mejor no creo que esto se dé. Es muy macabro, es muy duro, es muy cruel esa situación que la Biblia nos describe, pero déjame decirte, realmente es muy cruel, es muy feo, es muy horrible, pero Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno pase por esa situación que vendrá sobre la tierra. Ahora, Dios, ¿por qué no lo quiere? Porque nos ama, nos ama. Si hay algo que realmente ama a Dios, es al hombre, es a la persona, es a la mujer. Pero desgraciadamente los hombres no queremos que Dios nos ame o no nos dejamos amar por Dios. Dios está dando advertencias cada día, hoy, en los últimos tiempos, mostrándonos a través de las situaciones, de las dificultades que estamos viendo, que se están dando, que estamos a punto de que algo más fuerte, más notable mundialmente se dé. Algo que realmente va a simbrar a todo el mundo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 3, en el versículo 12, Dios trae una exhortación a nosotros. Como trajo una exhortación a Lot, a los suyos, como trajo una exhortación a Noé, como trajo una exhortación a cada persona que se relacionaba, Dios los exhortaba, Dios los animaba a que cambiaran su estilo de vida en ciertas áreas e hicieran otras, y esto es para bien propio y el bien de los demás. Y aquí estamos viendo nosotros en el versículo 12 una exhortación, y habla a través del escritor: mirad, hermanos. Y esta palabra de mirar, hermanos, quiere decir que está hablando a los creyentes, está hablando a los que conocen a Jesucristo, está hablando a los que de una o de otra manera pues queremos algo más de Dios o queremos agradar a Dios. Mirad, hermanos. Y cuando alguien dice mirad, pues nos indica que tenemos que fijar nuestra mirada en aquello que se nos va a señalar o que se nos va a indicar. Y aquí está diciendo: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esto quiere decir que yo tengo que ver si mi corazón, fíjate bien, no es un corazón malo, aunque no somos buenos 100%, tenemos siempre áreas que tenemos y podemos corregir en el momento que Dios nos avisa, nos muestra, y a veces somos tardos para entenderlo, pero hacemos la lucha. Pero Él dice que miremos si no hay en mi vida, en tu vida, un corazón malo de incredulidad para que te apartes del Dios vivo. Porque es un gran peligro si cualquier persona se aparta de Él. Y al decir se aparta es porque está junto a Él, es porque tiene una relación con Él, es porque ha escuchado su voz, porque ha visto sus milagros, ha visto sus maravillas y de una u otra manera ha contestado sus oraciones y está respaldándole Dios. Por eso nos dice: no te apartes, o procura ver si tu corazón no es un corazón duro de incredulidad que se está apartando de Dios. Tenemos que ver cada uno de nosotros. Yo sé que generalmente vemos el corazón de los demás y lo que nosotros estamos viendo pues no lo ve Dios. Pero tenemos que quitar los ojos de la paja ajena y ver la viga que tenemos en nuestro corazón. Entonces tenemos esta advertencia de Dios, ¿verdad? Ahora la Biblia nos dice, ¿verdad?, que cualquiera que sea la situación, generalmente es el pecado el que nos aparta de Dios. No son las personas, son el pecado que hay en nuestra vida o estamos dando lugar a ello. Porque el pecado endurece el corazón. Y ahí nos dice la Escritura que tenemos que exhortarnos unos a otros. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esto quiere decir que cuando tú veas o yo a alguien que pues
se está alejando de Dios. Tú notas que su relación con Dios, pues casi no lee la escritura, o no se congrega, o algo que Dios te va a mostrar, porque tiene que ser Dios quien te muestre, o tenemos que ir y animarle a aquella persona. Oye, creo que no te he visto en estos días por aquí o por allá, y tienes alguna dificultad, te puedo ayudar en algo. Bueno, sería y debe de ser parte de nuestras vidas, porque Dios nos dice que tenemos que exhortarnos unos a otros. Claro que tenemos que procurar las palabras adecuadas, y en muchas ocasiones pues esto no sucede en la vida de algunos de nosotros, sobre todo de mí, pero pues uno lo hace con mucho amor. Generalmente lo trato como si fueran mis hijos y no como mis hermanos, ¿no? Porque la relación entre padre e hijos es diferente. Es diferente porque pues tú a tus hijos tienes que hablarles a veces un poquitito más serio, ¿no? Porque están algo que están perjudicándose a sí mismo y a los demás, y pues les hablas más serio. A tu hermano, en lo natural, pues le hablas de diferente manera, a tu amigo también. Pero yo los veo como mis hijos, como que me preocupa más allá de lo que generalmente podría preocuparles a los demás, que cada quien haga con su vida lo que quiera hacer y no inmiscuirse con él. Me quito unos problemas, dice uno, se puede enojar conmigo. Sí, puede ocurrir eso, pero pues tenemos que correr el riesgo y ser cautos cuando hagamos esto. Exhortar, es decir, animar, decirle, órale, échale ganas. Hoy en nuestros días te voy a decir una de las razones por las cuales los corazones se endurecen. Eso es lo que te había dicho la semana pasada. Quiero que me acompañes al Evangelio de Lucas capítulo 8. Voy a tomar esta cita que aparece aquí para que podamos ilustrar un poco el por qué uno se puede apartar o tener un corazón endurecido a causa del pecado. En el Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo 13, el Señor está hablando de la parábola del sembrador y nos habla precisamente de los diferentes terrenos en los cuales cae su palabra. Y en el versículo 13, Él está hablando de aquellos, dice que cae la palabra, dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Una de las cosas que yo he notado, el por qué uno se va apartando poco a poco de la relación con Dios, es porque no echa uno raíces en la palabra de Dios, en el reino de Dios principalmente. Y de la misma manera como ocurre en lo natural hoy en nuestros días. Hoy en nuestros días yo puedo ver que hay muchas personas que no duran mucho tiempo en un determinado trabajo, sino que trabajan aquí un tiempo, meses o algunos años, y luego se brincan a otro, y generalmente uno pregunta el por qué, y lo dice, es que me enfadé, y luego cambia de trabajo y lo vemos que ya anda buscando otro. ¿Qué pasó? ¿Te corrieron de allá? No me corrieron, es que me enfadé. Y hay personas que no echan raíces, y cuando no se echan raíces es bastante difícil que una persona pueda sacar lo mejor de donde está anclado. Bueno, lo mismo pasa en otras áreas. Mi esposa y yo trabajamos en una casa, en una hacienda, cuando éramos solteros, y la mamá de nuestra patrona en aquel tiempo tenía una trabajadora en su casa. ¿Qué señora? Realmente, María, ¿te acuerdas de Mari? Que se apellidaba Quiñones o algo así. ¿Quiñón? Bueno, ella, mira, desde que entró a trabajar a esa casa, ahí murió la señora. Así es que pues la querían como una hija, la atendían, la llevaban, la movían por todos lados, porque se estableció ahí, era parte de la familia, echó raíces y realmente era parte de la familia. Y lo mismo ocurre en las escuelas.
En las escuelas hay estudiantes que brincan de escuela a escuela por diferentes pequeños obstáculos o dificultades a las cuales no quieren enfrentarlos. Lo mismo sucede en el hogar. En el hogar, un esposo abandona a su esposa porque, bueno, ya no se siente a gusto, o la esposa sufrió algún descalabro, quiere decir alguna aflicción, y tiene que atenderle, y quiere que le resta tiempo, o al contrario, y hay que se quede el viejo, hay que se quede la vieja, y abandonan, no echan raíces. Y lo que es así también en las colonias. Hoy hay un gran movimiento de personas de una colonia a otra por diferentes causas, por diferentes razones, pero hay un movimiento de personas, no echan raíces en la colonia, no se conocen. Llegaron unos nuevos vecinos, ¿quiénes serán? ¿Quién sabe? Y al ratito se ven otros y otros. No, antes esto no ocurría, se conocía toda la cuadra, toda la colonia. Don León, don Toño, el panadero, fulano de tal, y el lechero, el carnicero, don fulano de tal. Pues todos nos conocíamos porque la gente permanecía, echaba raíces y se podían ayudar y defender porque se conocían realmente. Y bueno, hoy hasta en las iglesias nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad?, cómo los pastores les llaman chapulines a los que andan brincando de iglesia en iglesia, porque ya les llamó la atención el pastor, pues quizás incorrectamente, no adecuado, y no aguantaron, ya buscan otro, o tuvo conflicto con alguno de los hermanos, no le ayudó, le pidió prestado dinero y el otro le dijo, pues no traigo dinero, pues entonces cambian de iglesia. Entonces hay muchos congregantes que no echan raíces, de veras. Ahora, verifica esto de una manera natural. Planta un árbol, planta lo que tú gustes, y al mes decides cambiarlo de lugar. No me gustó ahí donde lo puse, creo que va a ser acá el lugar donde lo voy a ubicar, y ahí lo pones, y al mes dices no, voy a otro lugar, y buscas otro. Te aseguro que después de 4 o 5 trasplantes que hagas se va a secar. ¿Sabes por qué razón? ¿Por qué? Porque no echó raíces. Necesitamos echar raíces. Lo peor del asunto es que hay mucha gente creyente, entre comillas creyentes, que no echa raíces con Dios. Eso es lo peor. No echa raíces con Dios. Y eso es lo peor. Ese es lo peor. Entonces el mismo resultado que le va a producir al árbol le va a suceder a la persona que no echa raíces, ya sea en la congregación, en la iglesia, sea en la colonia, sea en la ciudad, sea en la escuela, sea en el trabajo, sea en donde sea. Si no echa raíces, va a ser difícil que pueda obtener una tranquilidad o una paz. Siempre va a estar en zozobra. No va a haber brazo, no va a haber alguien que le pueda apoyar en los momentos difíciles, precisamente porque no ha echado raíces. Voy a decirles cómo podemos nosotros evitar tener un corazón duro de incredulidad. Usted y yo quiero que venga al libro de los Hechos. Vamos a ir al principio, porque ahí encontramos la respuesta siempre en el principio de Dios. Cómo hace Dios las cosas, cómo quiere que se desarrollen. Y vamos a ir al principio de la iglesia, en el libro de los Hechos, capítulo 2, el versículo es el 41. Dice este versículo: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué fue lo que pasó primeramente con estas personas que escucharon su voz? La voz de Dios, el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de buscar a Dios, a Jesucristo. Nos dice que ellos recibieron primeramente su palabra, y después de que recibieron su palabra, ¿qué fue lo que hicieron? Se bautizaron. Cuando una persona recibe la palabra de Dios, empieza uno a vivir conforme lo que Dios le está revelando que tiene que hacer o dejar de hacer. Cuando uno la recibe, cuando no cae en la roca la semilla, cuando no cae en una tierra árida,
Bueno, lo primero que hicieron estos 3,000 que nos dice la Escritura, fueron bautizados. Y hoy en las iglesias vas a encontrar una gran cantidad de personas que dicen ser creyentes y no están bautizados. Y uno dice, bueno, pues, ¿qué pasa? Bueno, pues tenemos el ejemplo de aquel que murió a un lado de Jesucristo y que le dijo, Señor, acuérdate de mí. Yo veo en la Biblia que le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Sí, pero él no tuvo oportunidad de bajarse de la cruz, pedir a alguien que le bautizara. Pero hoy en nuestros tiempos vemos en todas las congregaciones mucha gente que no se bautiza. Bueno, dice el creyente, no lo dudamos, pero está en un estado de desobediencia. Y otra cosa que puedo darme cuenta aquí en la Escritura, versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y puedo darme cuenta que para la gran mayoría de la iglesia en general cuesta mucho trabajo, es difícil hacerlo. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Esto quiere decir que solo lo que diga la Biblia, no lo que diga mi compadre, no lo que diga el apóstol fulano. Si el apóstol fulano dice lo que dice la Biblia, pues que bueno, bienvenido, lo tomamos, y si no, lo desechamos. Pero ellos perseveraban en la doctrina, lo que dice la Biblia, lo que Dios nos ha revelado a través de ella. Otra cosa que ellos tenían comunión unos con otros, es decir, convivían. Hoy, desgraciadamente, como los muchachos están un poquito cansados, vinieron apresurados, hoy no va a haber comedor, pero es un buen tiempo para convivir, para platicar. Otro buen tiempo para convivir, para platicar, es los viernes de oración. Los viernes que nos juntamos aquí, tenemos un tiempo, oramos, que también nos dice la Biblia que esto hacían los primeros cristianos, los primeros discípulos, tenían comunión unos con otros, y yo les animo para que tengamos y aprovechemos estos tiempos. Estuve orando esta mañana y estaba viendo que por descuido mío, el evento que se tiene cierto domingo de jugar deporte allá en la parte de atrás se suspendió porque, bueno, agarré algunas tareas y me descuidé, y estaba orando y el Señor me mostró que le preguntara a Lot a ver si él quería hacerse cargo de esa tarea, de continuar con ese evento por lo pronto. La cosa es que tenemos que buscar a Dios y ver qué nos dice Dios, y creo que Dios quiere que tú y yo tengamos comunión unos con otros. Hay una canción que yo escuché hace muchos años y no supe cómo buscarla en el internet, pero era una canción que muchos de mi edad y un poco más jóvenes se acuerdan. Esta canción decía: de domingo a domingo te vengo a ver. ¿Cuándo será domingo? ¿Qué más decía? Amigo, cielito lindo para volver, ¿sí? De domingo a domingo te vengo a ver. ¿Cuándo será domingo, cielito lindo para volver? Así, desentonadón, pero salió. ¿Ah? ¿Alguien le recuerda? Mire, gracias. No sé a cuántos creyentes les venga este saco, solo los domingos. Y llegamos a quemarropa patinando y salimos también quemando llanta. Y nos vamos. Y ya, si bien nos va, nos vemos a ver, si bien nos va, el siguiente domingo. Algunos hasta 15 días, al mes. Ay, sí, ay, eres tú. Y yo soy muy sarcástico, y perdónenme, porque soy muy sarcástico y yo sé que eso les molesta. Pero, ay, es que los amo tanto que me los quiero comer. En serio. Necesitamos trabajar en lo que nos dice el Señor. ¿Ah? Fíjate bien lo que nos dice aquí, en la comunión unos con los otros. Vénganse este viernes, tomamos un tiempo de oración, intercedemos unos con otros, que esto es lo que hacían también en el principio, y luego convivimos, traemos nuestra propia cazuelita, le damos comer a nuestros chiquillos, y luego pues, ¿quieres un taquito de esto, de aquello? Órale, pues órale, ¿verdad?
no hay que pedir para llevar, porque pues no, a mí no me gusta eso, ¿no? Porque pues no sabemos. Bueno, pero si quieres pedir, pide, ya. Si te dan, pues que te den. Bueno, no me voy a meter en más problemas porque ya mi corazón está quebrantado. No de vez en vez, no de vez en cuando, como se dice. Tenemos que tener más comunión unos. Y esto es que somos una iglesia pequeña. Imagínate donde hay miles, ¿sí? Ya de 600, 700, pues ya es difícil conocerles, menos visitarles cuando alguien está quebrantado de salud, de ir a orar por usted. Menos. Y más si no nos avisan que están malitos. Porque la Escritura nos dice que se les avise a los ancianos para que los ancianos oren por él. Oye, Cedo, Lodo, Juanito, estoy malón, ¿puedes venir a orar por mí? Sí, pues buscamos un tiempo, quizás sea medianoche, pero vamos a ir. Oraremos, serio. Inmediatamente que nos lo hagas saber, vamos a estar orando por ti. Entonces necesitamos convivir, como nos dice aquí la Escritura, en la comunión unos con los otros. Hay una coma, y luego dice en el partimiento del pan y en las oraciones, que son los mismos viernes en que nos reunimos y compartimos de la sabrosa pan, galleta que Lola nos hace el favor de traer, muy rica, y que bien rica, y queremos agarrar un buen pedazo, pero que tenemos que repartir de manera que alcance para todo. Pues está bien, Dios lo va a multiplicar. Bueno, ahora fíjate bien, la Escritura nos está diciendo que después de esto, dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tenían en común todas las cosas. Oye, ¿no tienes una pala que me prestes? Ay, sí, tengo una pala. La ocupas, sí, toma, llévatela, pero hay que regresarla, Oye, necesito una carretilla, dice otro. Yo tengo una carretilla, es que quiero mover por ahí una tierrita y pues así a botes me canso mucho. Yo tengo una carretilla, te la presto. Me explico lo que dice el Señor. Se cooperaban unos a otros. Lo que uno podía hacer y el otro no, pues colaboraba en eso porque había comunión. Como en la mañana de hoy que le dijimos, si tú conoces de electricidad, necesitamos tu apoyo, porque en la casa hogar, en los sanitarios, faltan unas lámparas que colocar. Yo solamente cableé y ya no he tenido tiempo para irlas a conectar. Y ahora que estuve desocupado ahí, me di una vuelta para checar y dije, falta este tipo de lámparas. Y dije, bueno, pues puedo imaginarme que alguien de la congregación conozca algo de electricidad y pueda ayudarnos en esta área. Y eso es cuando nos comunicamos, cuando tenemos comunión unos con otros, podemos también las cosas tenerlas en común. Grupo Amor de Colima tiene una revolvedora. Y un día fui y le digo, ¿tiene una revolvedora de cemento? Me dijeron, sí. ¿Cómo está? Pues no sabemos, llévatela. Bueno, y como la ocupamos de inmediatamente, la trajimos, no funcionó, la llevamos le platicamos a alguien que repara este tipo de máquina. Me dijo, tráemela, luego te la arreglo, pero pues cuando queríamos colar al día siguiente. Entonces, pues nos colaboramos con las cosas que tenemos entre los grupos, ¿no? Pero también entre familia podemos nosotros colaborar y ayudarnos, y solo va a ser cuando tengamos mejor comunión unos con otros, y vendrá temor y vamos a ver muchas maravillas y señales en la congregación y fuera de la congregación. Bueno, la meta es llegar a la meta, y Lot por poquito no llega a la meta. La Escritura nos dice en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire, es decir, cuide, otra vez la palabra mire. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esto quiere decir que si tú te crees que estás firme, de la misma manera que yo me creo que estoy firme, tengo que cuidar de no caer. Yo arrastro ya mucho los pies
por mi edad, quizás también por el cansancio, y voy arrastrando los pies y hay topes entre un nivel y otro de losas y ¡pum! A veces hasta los escalones ya no levanto bien el pie y ya voy allá de bruces, y Dios nos dice a través de la Escritura: cuida de no caer, cuida de no caer. Tú que te sientes firme, cuida de no caer. Es decir, tenemos que ser vigilantes más que antes. Tenemos que cuidarnos unos a los otros. En 1 de Corintios, en el capítulo 10, ¿verdad?, es lo que la Escritura nos está haciendo: indicaciones, exhortos para nuestro bien, para que nos vaya mejor, para que podamos disfrutar mejor de la vida, para que podamos recibir la bendición de Dios de una manera preciosa. En el libro de Corintios, capítulo 10, versículo 21 y versículo 22 dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Nos está diciendo que tenemos que apartarnos de todas aquellas cosas que no se relacionan con Dios. No podemos caminar en el camino de la maldad o de aquello de satisfacer nuestros propios deseos y obedecer a Dios. No se puede. El Señor Jesucristo lo dijo, que no podemos, claramente lo dijo, no podemos servir a dos amos, a dos señores, porque con uno de ellos vamos a quedar mal. Y yo pienso que también con los dos no se puede agradar. Y esto es tan fuerte que la Biblia nos dice que el que siembra para la carne, de la carne va a segar corrupción. Es decir, que si nos dedicamos más a las cosas naturales, y ya no tan solo lo natural que no es pecaminoso, pero si aún damos rienda suelta y vamos a lo pecaminoso, a ver pornografía, a tener sexo ilícito, a tener pleitos, iras, contiendas, pues vamos a causarnos más daño, y eso es realmente sembrar para la carne. La carne, el resultado de ello va a ser corrupción. Quiero casi terminar diciéndote algo que el Señor Jesucristo le dijo a la iglesia de Laodicea, y esto lo vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, y está en este capítulo Dios hablándole a las iglesias de su tiempo, que creo que también son de nuestro tiempo. En el libro de Apocalipsis capítulo 3 es este mensaje que encontramos aquí en el versículo 15. La Odisea es la última iglesia, y a veces digo, esa es la razón por el estilo de vida que vamos a tener a nuestro alrededor en nuestra propia vida, porque es el último. Algunos estudiosos de la Escritura dicen es que cada carta a las iglesias está ubicando a los tiempos de la iglesia durante el tiempo de ella, lógico, antes de que venga Jesús, el Señor. Y encuentro aquí a la Odisea como la última carta, y eso me da a mí también a entender que se trata del estilo de la vida de la iglesia que va a prevalecer antes de la venida de Jesús por los suyos, el arrebatamiento. Y él dice, desde el versículo 15, hablándole a la iglesia de la Odisea, y se presenta primeramente como el fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices yo soy rico, y sigue describiendo la característica de la iglesia de la Odisea, que creo que puede ser la que está viviéndose en este tiempo. Esta iglesia de la Odisea no escapaba de los ojos de Dios, no.
Ahora, una de las características y la reprimenda, el exhorto, es que la iglesia no era fría ni era caliente, era tibia. Quieren hacer enojar a mi esposa, ofrézcanle un café tibio. A ella le gusta caliente el café o frío, y yo creo que la mayoría, pienso que la mayoría, y a Dios le gusta que sus hijos sean calientes o fríos. Quiero decir que el término medio realmente es lo más horrible que Dios puede encontrar en la relación de las personas. Él había encontrado que la iglesia de la Odisea no era ni fría ni caliente, es decir, ni siquiera realmente le echaba toda la carne al asador, es decir, buscaba a Dios con todo su corazón, con todas las ganas, pasara lo que pasara, como en el principio de la iglesia, o realmente se apartaban y fueran indiferentes. Pues total, lo que se tiene que dar, pues que se dé. Fríos, como cuando jugabas al cinto escondido, ¿verdad? Que caminabas por ahí cerca de él, te decían tibio, y cuando ya estaba cerca de él decías caliente, y a correr, no a correr, pero te decían frío, cuando andabas lejos de la meta. Para Dios es mejor caliente o frío. Tibio, dice que no. Entonces Dios quiere que le echemos ganas. Si vemos que estamos tibios, pues hagamos algo para calentarnos. Te quisiera decir que también hicieras algo para enfriarte, pero no sé si decírtelo o no. Porque tibio, Dios vomita de su boca, dice, a los tibios. Dios nos ama y quiere que saquemos ventaja de estos últimos días. Estaba platicándoles el miércoles de la semana pasada, relacionado a la enseñanza. Mira, en el Seguro Social, yo me doy cuenta, he sabido, que los últimos 5 años para pensionarse, las personas le meten más dinero a su salario. Porque de esos últimos 5 años sacan un porcentaje de lo que van a recibir como pago mensual en lo futuro, como pensión. Y yo les decía, estamos en los últimos años, metámosle las ganas para sacar más cuando estemos en la relación directa con Dios, porque Dios nos va a pagar, aparte de la salvación, aparte de todas las bendiciones que Dios nos ha dado en nuestra relación con Él. Dios nos va a dar premios, nos va a dar algo más según lo que hayamos hecho. Entonces echémosle ganas, son los últimos años, ya sea de años de edad o de años de que venga el Señor. Tenemos que echarle los kilos. Vámonos poniendo más calientes. Si ya estamos calientes, estamos fríos, pues mucho mejor. Hay que ir hasta el otro extremo. Si estamos tibios, hay que salir de ese lugar tan horrible, tan peligroso. En el libro de los Corintios capítulo 6, versículo 9, vas a encontrar una lista de los que no van a heredar el reino de Dios. Ahora, la Escritura nos dice en Marcos capítulo 9 que tenemos que tomar medidas drásticas para evitar caer. Y una de ellas nos dice que si la mano, o que si el pie, que si el ojo nos es ocasión de pecar, que bueno, no lo cortemos o que nos saquemos el ojo. Es decir, medidas drásticas. Esto es una figura, no quiere decir que literalmente tengamos que ir con un machete y nos cortamos el brazo que nos hizo pecar. Es decir, tomar algo ajeno solamente para tener una idea. O el ojo, vi algo impuro y me voy a sacar el ojo. No está hablando de ello, está hablando de que tenemos que tomar medidas drásticas de aquello que nos lleve o que procura llevarnos a pecar, a fallarle a Dios. Lo hagamos a un lado. ¿Y eso qué puede ser? En mi oración yo estuve pensando y creo que viene de Dios. ¿Qué puede ser? Pueden ser las amistades. Hay amistades que te relacionan a un ambiente que no es cristiano. Bueno, uno tiene que tomar la decisión que hacer. Mi esposa y yo lo hicimos.
nos quedamos sin amistades, nos quedamos sin parientes. Porque había alcohol, no tanto como hay hoy, no tanta cosa sucia como en nuestros días, ¿ves? Bueno, las diversiones también. Si hay una diversión que ves que te va a llevar o nos va a llevar a pecar, apartarla, quitarla. Sí, serio. Mi papá tenía un cine, lo cerramos en cuanto dijimos, va a cerrarse este cine, porque las películas de aquel tiempo, fíjate bien, a comparación de ahora solamente, ¿no? Pues eran santas a comparación de las de ahora, ¿no? Cuando Pedro Infante se besaba con la muchacha, era un vestido como que le das tú a tu esposa, ¿no? Pero ahora, no, pues es horrible lo que uno puede ver ahí en ese lugar. Entonces, si la diversión nos lleva a pecar, o el deporte, o el trabajo, mira, cada uno de nosotros sabemos con mucha claridad qué es lo que me estorba para relacionarme mejor con Dios. ¿Cuál es el estorbo? Y ese estorbo, si nosotros disponemos en nuestro corazón a hacerlo a un lado, tú sabes realmente, revelado por el Espíritu Santo, qué es lo que te impide avanzar en tu relación con Dios, de estar más caliente, de estar menos frío e ir a esa zona de confort que tiene dificultades, pero que es buena la relación con Dios. Sabemos cada uno de nosotros qué tenemos que dejar. Ahora, cuando decidimos dejar eso que nos estorba, Dios va a proveer lo que sea necesario proveer para suplir si hay una necesidad que se tiene que abandonar. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice la Biblia. ¿Cómo? Pregunto, ¿usted tiene una respuesta? ¿Usted sabe otra aparte que la que el Señor nos ha ofrecido? Porque la Biblia dice, ¿cómo escaparemos si desechamos una salvación tan grande? Una que sea 100% segura. No la hay. Pero a veces vivimos como si lo hubiera. Isaías fue con el rey Ezequías y le dijo, ordena tu casa porque morirás, no vivirás. Si le dijo, ordena tu casa, yo puedo pensar que su casa estaba desordenada. ¿Qué hizo el rey? Empezar a ordenar su casa. Se puso a orar a Dios, ¿verdad? Ahora, el rey sabía que la muerte vendría. Se puso a ordenar su casa. Gente, no piensa en la muerte, porque tenemos que entender que está establecido para los hombres que muramos una sola vez, y después de esto, el juicio. Y el Señor Jesucristo dijo, velad, velad, para que no caigas en tentación. Es un exhorto que Dios nos hace a todos nosotros, la iglesia, porque nos ama. Y si tú tienes, ¿qué te diré? No hay ningún movimiento que hacer, te felicito. Bueno, de veras, te doy gracias a Dios. Pero Dios ha estado hablando en mi vida para que... yo estaba semi preocupado. Señor, ¿viene de ti lo que voy a enseñar? Bueno, lo vamos a ver después. Cierre sus ojos, oramos. Damos gracias a Dios. Padre, gracias porque nos amas. Gracias porque tienes cuidado de cada uno de nosotros. No tan solo como grupo, sino como personas. Y que nos amas a tal grado que harás lo que sea necesario hacer para ayudarnos a mejorar nuestra relación contigo. Ayúdanos, papi, te necesitamos. Sé que va a doler nuestro corazón, porque una exhortación puedo entender que nos inquieta, no nos alegra,
pero sabemos que es para nuestro bien. Sí, papi. Así como a veces exhortamos a nuestros hijos a lavarse la boca o mantenerse limpio, pues a nuestros hijos no les agrada, pero ayúdanos, papi, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, que Dios les bendiga. Nos ponemos de pie y nos despedimos con un aplauso para la gloria de Dios. Padre, te damos gracias a ti, toda la gloria, toda la honra. No es para ninguno de nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias. Que Dios les bendiga. Gracias. Estamos despedidos.